Ya estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana en señal de televisión digital terrestre, en el Valle de México, en 10 ciudades también, por supuesto, y en el área metropolitana. Estamos también en los sistemas de televisión por cable y en www.canalcongreso.gov.mx. Durante este receso hemos estado conversando con legisladoras, legisladores alrededor del trabajo legislativo que se ha desarrollado y también de los temas de la agenda legislativa, y nos da un enorme gusto tener hoy en el estudio de Noticias del Congreso al diputado Virgilio Caballero Pedraza, a quien le agradecemos. Diputado, muchísimas gracias por recibirnos, por venir con nosotros a Noticias del Congreso. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Diputado, entre los temas relevantes que se aprobaron al final del periodo para el Grupo Parlamentario Morena, ¿qué vieron que se alcanzó a concretar? ¿Cuáles son los pendientes que ustedes están viendo? Bueno, hubo una iniciativa nuestra para definir cuánto deben durar en su encargo los contralores de los órganos autónomos, que es una cosa que está pendiente. Ajá. Y fue lo único que aprobaron de lo que nosotros propusimos. Este tema, ahora sabemos que hay un proceso en que tendrán que revisar este tema las comisiones, en fin, será un proceso un poco largo el que tendrán que hacer los diputados. Nosotros nos guiamos todo el tiempo, Daniel, por los principios que presentamos ante el Instituto Nacional Electoral, que debían ser nuestros puntos de vista para orientar nuestro trabajo. Desde luego, la honestidad, la capacidad para distinguir entre lo personal y lo social, el no atravesar los intereses de los diputados con los intereses nacionales, sino tener en cuenta siempre al país. Eso es lo que nos ha guiado todo el tiempo en esta Cámara, pero desde luego esto va en contra de la mayoría de los políticos que integran la Cámara. Los políticos ponen por delante sus intereses personales y dejan los principios para después. Por ejemplo, nosotros fuimos los únicos que votamos contra el gasolinazo, contra el aumento del precio a las gasolinas. Pero propusimos también una ley de hidrocarburos para echar para atrás el gasolinazo, y está pendiente, eso está pendiente. También un presupuesto con responsabilidad hacendaria para que el Ejecutivo no gaste lo que suele gastar, gasta mucho más, por ejemplo, en publicidad. Ha gastado hasta este momento 6,000 millones de pesos, hasta este momento, cuando se le habían autorizado 1,000 millones de pesos. Tenemos que revertir eso, poner al Ejecutivo en su lugar y que no gaste más de lo que la Cámara le concede para gastos oficiales. También las reformas constitucionales para eliminar el fuero, eso es muy importante, eso sería extraordinario para la vida del país. Que los políticos, los diputados, los senadores, el presidente de la República no tengamos fuero. ¿Por qué hemos de tener fuero? ¿Qué es el fuero? Generalmente se utiliza para hacer todo tipo de negocios y que no haya responsabilidad ante la ley. También estamos pendientes con eliminar la figura del arraigo. El arraigo, que es una especie de cárcel preventiva, pero sin ninguna ley. Pueden tener a alguien detenido por arraigo hasta 3 meses o 4 meses sin que participe para nada el Ministerio Público o los jueces. Eso es secuestro, un secuestro oficial. Y también cancelar algo que ofende mucho a la sociedad. Los presidentes, a pesar de lo que se llevan a lo largo de sus 6 años, millones y millones de pesos, todavía se asignan un recurso mensual de protección a sus familias, que es millonario. Son recursos millonarios. Eso hay que desaparecerlo, Daniel. ¿Esta pensión de los expresidentes ha sido histórica a lo largo de la historia del presidencialismo mexicano? No. Es reciente. Es de ¿cómo se llama? López Portillo para acá. Ok. Y es un tema de agenda morena. Profesor, pero hay un tema, sabemos que fundamentalmente usted es periodista, maestro de muchos de nosotros, periodistas en México, y no podemos dejar de platicar de esta situación que está viviendo el gremio periodístico, la violencia pues que se está volcando contra el ejercicio de los informadores. Ustedes desde Morena, usted en particular lo he visto muy activo. ¿Qué se está trabajando desde el Poder Legislativo para poder solventar esta situación pues tan complicada que está enfrentando el gremio periodístico? Nosotros estamos
presentando la propuesta de una fiscalía especializada en la defensa de los derechos del trabajo de los periodistas. También hemos presentado una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo para proteger a los periodistas en los derechos que tienen todos los trabajadores. Los periodistas estamos verdaderamente desprotegidos. No hay posibilidad de defenderse si lo despiden a uno mediante una indemnización o lo corren a uno en el momento en que sea sin ningún derecho. Eso en lo normal, pero la circunstancia que estamos viviendo, Daniel, es gravísima para la historia del país y para la historia del periodismo. Lo que ha ocurrido, los asesinatos de periodistas destacadísimos en los últimos días, revela no solamente la desprotección de los periodistas, sino que el contexto en el que ésta se da, que es el contexto de violencia que vive el país, ha llegado ya a límites insoportables. En México hace rato que lo que sale por medio no es solamente la defensa de los derechos humanos, sino el derecho a vivir, el derecho a existir. Es decir, lo más elemental de los derechos para cualquier persona. Así es el máximo derecho que tenemos. Es el máximo derecho, el principal de los derechos, y es el más obligadamente defendible para el Estado, y no se protege. Y de estas propuestas, diputado, que han presentado, ¿se ve voluntad política? ¿Cree que en esta legislatura se pueda concretar esta defensa de los periodistas con esta fiscalía y garantizar los derechos laborales de los periodistas? ¿Hay voluntad de política? No la hay, no la hay. De hecho, existen dos organismos públicos de la Procuraduría General de la República para defender los derechos de los periodistas que no han funcionado. Uno de ellos ni siquiera tiene presupuesto para este año. Es decir, está completamente abandonado. Además, está documentado por los organismos defensores de periodistas nacionales e internacionales que no se investiga, no se recoge, no se abre lo que llaman en la Procuraduría las carpetas de investigación. Pueden asesinar a alguien y tardan 5 meses en abrir una carpeta de investigación sobre la muerte de un periodista o abandonarlo luego. No hay absolutamente voluntad política para defender a los periodistas. Esto tiene que ver con algo muy grave, que también ha sido investigado y expuesto por los organismos internacionales, que en la mayoría o en un buen número, en el 82% de los asesinatos a periodistas están involucrados funcionarios públicos. Es decir, hay una complicidad en el crimen, ya sea para realizarlo o para protegerlo después, para llevar a cabo la impunidad. De ahí que no se investigue nada. La no investigación forma parte del crimen. Tiene que ver con eso que es el principal incentivo para repetir la criminalidad, la impunidad. Diputado, hay un caso emblemático en la historia de la violencia contra el gremio periodístico, que es el del periodista Manuel Buendía. Usted trabajaba con él en el Canal 11, hay ahí los registros históricos. ¿Qué diferencias ve usted del contexto de nuestro país en ese momento en que fue asesinado Manuel Buendía y en este momento que estamos viviendo? Tuve el honor de ser amigo de él durante 11 años, los últimos 11 años de su vida. Comíamos cada 8 días y Manuel sabía que lo iban a matar. Lo que él publicaba diariamente en su columna del periódico Excelsior estremecía a la sociedad por los datos que daba de los abusos y de los crímenes ocultos de los gobernantes, o dio a conocer, por ejemplo, los nombres de los agentes de la CIA encargados de las actividades de la CIA en México. Eran datos verdaderamente ocultos que un periodista se atrevía a dar a conocer. Manuel sabía que lo podían matar. Incluso vivía no con ese miedo, sino con esa certeza. Él, cuando llegaba a su casa, tenía enfrente un lote baldío en la colonia Lindavista, y sabía que al abrir para meter su carro manejado por él, del lote baldío podría salir alguien
que lo atacara allí en su propia casa, y lo que más le preocupaba es que se metieran con su familia. Todos los días vivía este temor Manuel Buendía, y curiosamente lo asesinaron por la espalda, cuando iba precisamente a sacar su automóvil del estacionamiento de la oficina en donde él atendía sus asuntos en la calle de Insurgentes. Él sabía que lo iban a matar, pero no había el ambiente que hoy hay. Porque lo que hacía Manuel Buendía era verdaderamente extraordinario, histórico. Lo que publicaba, sin el menor recato o miedo, daba los nombres de todos los que estaban involucrados en la vida corrupta del país. Y no había con él más que dos o tres periodistas más que hacíamos lo mismo y que corríamos el mismo peligro. Pero no estaba generalizada la violencia contra los periodistas, ni había la violencia contra la sociedad que hoy existe, que es una manera de gobernar. Laxman, es una manera de gobernar. Atacar a la sociedad, aterrorizarla, mantenerla aterrorizada, es una forma de control social. Por eso es que no se hace nada contra ello. Vivimos en esa violencia y ese es el contexto generalizado en el que se da la violencia contra los periodistas. Pero claro, la razón de ser de fondo es silenciar a la sociedad, que no se sepa nada, nada. Incluso esto ya ocurre en algunos estados, como Tamaulipas, por ejemplo, en donde los periódicos y los medios de comunicación se autocensuran o desaparecen incluso. Desaparecen, no se publican más. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de guardar silencio ante ese terror que vive la sociedad. Diputado, finalmente, para concluir esta charla, un tema que sin duda es fundamental. Usted también es creador de sistemas de televisión de servicio público, sistemas de radio y televisión, de este canal de televisión, fundador también. Hace unos días lo veíamos en Sonora, en Hermosillo, Sonora, en un evento de la Red de Medios Públicos. ¿Cuáles son los retos que estamos enfrentando los medios públicos para consolidarnos? Evidentemente el presupuestal siempre es nuestra preocupación, pero ¿cuáles son los otros retos que estamos enfrentando los medios públicos para poder fortalecernos? Tener verdaderamente independencia editorial y autonomía de gestión, que ya están en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Son dos recursos que le darían o le van a dar a los medios públicos, si saben utilizarlo, la independencia que se requiere para respetar el derecho de la gente a saber, es decir, el derecho a la información. Eso se ha ganado en estos días, está de por medio aplicarlo. Y desde luego también pelear abiertamente por ese 1% de la publicidad que se gastan los gobiernos de los estados, municipales o el federal, que debe ir a las cajas de los medios públicos, es decir, recursos para trabajar. No hay recursos. Es una manera de abandonarlos, de despreciarlos, de agredirlos incluso. Ese derecho está ya ganado. 1%, fíjense nomás. 1% de lo que se gasta en publicidad para los medios públicos. Con eso tendrían los medios para defenderse. Son dos derechos por los que hay que salir adelante. Y estuve feliz en Sonora, en Hermosillo, porque además fue nombrada presidenta de la Red Nacional de Televisoras Educativas y Culturales, la maestra Blanca Lilio Ibarra, directora de nuestro canal del Congreso. El canal del Congreso, por primera vez en 20 años, es el presidente de la red. Está hasta adelante. Sí, recordando que usted cuando era director general impulsó que el canal Congreso perteneciera a la red. Había un debate interesante. Formamos incluso la red nosotros, junto con otros compañeros. Diputado, desafortunadamente tenemos poco tiempo en televisión y no resta más que agradecerle que nos haya dado luz con todos estos temas de los que hemos platicado en esta entrevista. Muchísimas gracias. Yo lo felicito a usted por su trabajo honorable y digno. Muchas gracias por visitarnos aquí en Noticias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer nosotros una breve pausa y al regreso vamos a continuar con más de la actividad de nuestras y nuestros representantes aquí en el Congreso Federal. Regresamos.